un término que me encanta y yo un día lo dije igual. Si yo hubiera sabido que esto era tan bueno, yo hubiera venido antes. Exacto. No iba a poder. Todo lo hemos dicho. Porque creemos como que perdimos el tiempo y fuimos nosotros que no lo aceptamos antes. No era que no podíamos hacerlo. Hasta que llegó el tiempo. Porque ese es el punto, llegó el tiempo. Reunir en él todas las cosas. Ese era el misterio. Tanto las del cielo como las de la tierra. Ese es el misterio que él tenía ahí escondido. Que él tiene que reunir todas las cosas en Cristo. Y mira eso, tanto lo del cielo como lo de la tierra. como de la tierra. Él lo va a unir. ¿Dónde lo va a unir? En Cristo. Pero el punto es no que lo va a unir, es que ya están unidos. Ahora que usted y yo no lo veamos, eso es un problema nuestro. Pero ya están, porque eso lo hizo en Cristo. Fue todo lo que esa palabra consumado es, ya. Está todo, está completo. Ahora, nosotros no lo hemos visto todo. Hay cosas que lo estamos viendo, pero no es porque están sucediendo como ya. Ya sucedió. Ahora, nosotros lo estamos viendo. Se están manifestando ahora, pero ya en la eternidad sucedieron. No nos debemos ni aún de sorprender con esto, porque ya todo está hecho en Cristo. Y de reunir todas las cosas. Y ya todo está en Cristo. El problema es que nosotros veamos eso vivido en nuestra vida, porque el problema es que aún siendo creyente y estando en la iglesia, escuchando mensaje tras mensaje, a veces no entendemos y no queremos creer que en Cristo están reunidas todas las cosas, tanto la del cielo como la de la tierra. No, porque todavía a nosotros nos corresponde hacer cosas. Nosotros tenemos que hacer cosas. Y que si usted no hace, le decía yo ahorita a Wellington, donde estaba dando una enseñanza un martes de esto, y el texto habla en Filipenses, donde habla de que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día final. Y cuando yo entregué eso, el superintendente dijo, comenzó bien, pero terminó mal. Dijo, claro, Dios va a comenzar, pero usted tiene que terminar porque no ha dejado. No, o sea, ya el versículo tiene un problema. Para no decir que él. Entonces es un problema de la gente, que es que la gente quiere aportar a Dios. Y yo lo entiendo. Porque es que este evangelio, como Dios no lo ha dado tan fácil, como que no es inútil. Y la gente no quiere ser inútil, la gente quiere aportar con Dios y quiere hacer algo. Pero lamentablemente, todo lo que uno puede hacer es basura. A Dios no le interesa nada de lo que usted y yo podemos hacer. Solo lo que ya Él dejó para que nosotros hagamos. Que dijo, yo dejé mi obra. Dios se cuidó tanto que Él no quiere obra de nosotros. Él dejó la de Él. Y para que caminen en ella. Exactamente. Aún esa que Él dejó, Él dijo, ya están preparadas. Ya están preparadas. Tú lo que tienes que caminar en la que yo dejé. Dios no quiere nada que tenga que ver con hombre. Él hizo todas sus cosas. Él hizo el muñeco, la maquinaria, el camino, hizo todo. A usted le corresponde nada más caminar y ya. En Cristo, verso 11, en Cristo también fuimos hechos herederos, pues fuimos predestinados según el plan de aquel que hace todas las cosas conforme al designio de su voluntad. Eso debe ser Pablo en lengua, porque la gente no... es que eso es maravilloso. Es que no nos corresponde hacer nada. No nos corresponde. Todo está en Cristo. Todo está en Cristo. Ya no nos corresponde hacer nada. Déjame repetir ese verso 11. El verso 11, ¿verdad? 11, sí, ajá. Mira cuán grande letra. Ese, no, sí, perdón, estoy en otro. Ah, ok. En Cristo también fuimos hechos herederos, perdón. Pues fuimos predestinados según el plan de aquel que hace todas las cosas conforme al designio de su voluntad. Mire, ahí está la voluntad. Él hace, en él fue que lo hizo. En su voluntad, no mi voluntad, no mi propósito, no mi idea, en él su voluntad. Y mire, unos puntos. Vino, tuvimos herencia en él también. Si todo es en él, no hay nada. Es decir, no hay nada que uno pueda decir, wow, pero ¿dónde yo puedo entrar? No va a entrar. Porque solamente en él todas las cosas. Fuimos hechos, no lo hicimos. No podemos hacer, no hicieron. Y ahí viene. Yo no me hice cristiano, me hicieron cristiano. ¿Entiendes? Todo pues bien. Fuimos predestinados. Yo no me predestiné. No dependió de mí eso. Según el plan de aquel que hace todas las cosas conforme al designio de su Porque voluntad. ya él tiene en su mente lo que él quiere. Ahora, mi pregunta, y creo que eso lo compartía Isabel. Si el gobierno dice que va a hacer
una calle o una escuela, lo que sea, ¿quién se puede oponer a eso? Él la va a hacer. Porque él decidió va a hacer eso. Ahora yo digo, ¿cuánto más Dios? Si Dios dijo, yo te voy a predestinar, ya yo lo tengo en mi mente, lo concebí, lo voy a hacer. Ahora, ¿quién le puede prohibir a Dios que no haga eso? Eso Él lo va a hacer, porque Él lo decidió Él que lo va a hacer. Y lo va a hacer con nosotros. Recuerda que todo esto, Pablo está hablando, es a los santos. Y Él va a hacer eso con los santos. Él va a hacer eso con los santos. Pero el problema sigue siendo entonces que cuando nosotros queremos aplicar esto al mundo, porque entonces somos muy sentimentalistas. Exacto. Y decimos, oye, ¿cómo Dios va a salvar a alguno y a otro lo va a dejar que se pierda? ¿Cómo Dios... Y yo hago la misma pregunta, entonces, ¿cómo Dios desechó a Saúl y quiso entonces tomar a David? Exacto. Hay muchas cosas. Es que Dios siempre va a hacer lo que Él quiera hacer. Independientemente a mi idea que no debe de hacerlo, porque hay injusticia o no hay injusticia. Para mí la injusticia más grande que Dios cometió fue salvarnos a nosotros, porque no tenía que salvar a nadie. Porque somos tan, que ahora yo discuto por qué Dios no salvó al otro. Es lo que no tenía que salvar a nadie. En vez de yo agradecer que suena mucho más a decir, no, eso es egoísmo. Bueno, si Él eligió cogerme a mí, ¿quién soy yo para decirle, no, a mí no, coge a aquel mejor? No. Yo no tengo ese derecho. Ahí es que debe entonces venir donde yo debo estar agradecido de que me cogió a mí. Si Él no cogió ahora, yo no puedo forzar y que por qué no cogió a los otros. No. Creo que la injusticia, si hay una injusticia de Dios fue esa que cogió a un grupo. Él no tenía que coger a nadie todito. Porque toditos somos pecadores, todo. Y mira el 13, y este es un verso medio chocante. En él también ustedes, cuando oyeron el mensaje de la verdad, el evangelio que les trajo la salvación, y lo creyeron, fueron marcados con el sello que es el Espíritu Santo prometido. Eso es tremendo. Un verso que tiene muchos problemas para nosotros, porque agarra y después de haber dicho que no hicieron, que fuimos predestinados, él agarra y dice, en él también ustedes, cuando oyeron el mensaje de la verdad, no dice cuando oyeron el testimonio de Freddy o cuando oyeron el testimonio de Telmando. El testimonio no cambia, ni salva mucho menos. Lo único que salva, según esto, cuando oyeron el mensaje de la verdad. El mensaje de la verdad, el mensaje. Es lo único que va a transformar el mensaje de la verdad. No hay forma que otra cosa cambie al ser humano. Lo único que lo va a hacer es esto. El evangelio que les trajo la salvación, dice esta versión, aquello que estaba escondido, que era un misterio que nadie lo había revelado, cuando se reveló, entonces el evangelio que les trajo la salvación y lo creyeron. Ahora, lo creímos nosotros, atento a nosotros. No hubo alguien que nos abrió el entendimiento antes. Claro. Fueron marcados con el sello, que es el Espíritu Santo prometido. Ese es otro problema, porque para muchos tenemos el sello, pero no tenemos el Espíritu Santo. Estos evangélicos inventan cosas. Yo creo que uno de los problemas de nosotros grave es nosotros la mezcla que hemos hecho tanto del pacto antiguo con el nuevo. Porque había una persona en un comentario que decía, y entonces explícame el texto de Samuel cuando decía que el Espíritu Santo bajó y cogió a David, lo eligió a él. ¿Qué pasó ahí? Lo unió. Ok, ¿qué pasó? ¿Se quedó el Espíritu Santo? ¿Qué hizo? Es una pregunta que podemos responderla. Sí. Lo que pasa es que nosotros vemos el Espíritu Santo como con muchos pedacitos. Él se da como por porción. El Espíritu Santo viene, nos salva, nos sella, nos santifica, vive en nosotros, nos bautiza. Y todo eso es como pedazos que tenemos del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo es una persona que cuando acá habla que no sé yo, ya lo tenemos. Ahora, ¿qué pasa con el recibimiento? Que hay que recibirlo el día de Pentecostés solamente. La gente está perdido con eso. Toman eso como una doctrina que tiene que bajar cada cierto tiempo. Ellos no, la mayoría de muchos cristianos no entienden el término, o no, cuando leen la Biblia, no saben cuando algo caducó ahí, si terminó ahí, que eso fue un punto y ya. No es como una doctrina que hay que hacer eso, no. Eso vino, hizo su función y ya. No tiene que hacer mal. No tiene que seguir aconteciendo eso. A la gente le es difícil creer eso, sino que todo lo que está en la Biblia
forma una doctrina y cree que hay que repetirlo, tiene que ser repetitivo, que es repetitivo, que hay que repetirlo. Y eso no. Eso, por ejemplo, del Espíritu Santo, eso fuera a esa gente para ese tiempo, bajar acá, estaba cancelado el viaje de volverse ahí, se quedó. Recuerde que la Biblia lo que habla, que Jesús dijo, yo voy a enviar a otro de mi misma naturaleza y él va a estar acá. Él no se puede ir ya. Él va a estar con nosotros y en nosotros siempre. Entonces, si yo veo que esto tiene que acontecer, como el día de Pentecostés, que yo tengo que recibir el bautismo del Espíritu Santo, entonces quiere decir que Jesús mintió porque no está aquí siempre. Él tiene que volver a bajar. Él tiene que volver, irse y bajar. Y él no lo va a hacer porque ya la función del Espíritu Santo está aquí siempre, convencernos de pecado, habitar entre nosotros, enseñarnos. En este tiempo, la función del Espíritu Santo son dos, para llamarlo de alguna manera. Convencernos de pecado y enseñarnos a guiarnos a toda justicia, a toda verdad. Eso es lo de él. Pero bautizarnos no, porque lo tenemos a él. Lo tenemos a él. Y no vamos a entrar en eso, pero es curioso y la gente no me puede explicar eso, porque si hablamos del Espíritu Santo, cuando Juan vino, quien bautizaba no era el Espíritu Santo. Juan dice que el que viene a traer lo bautizará con poder y el que viene a traer era Jesús. Y nadie habló en lengua cuando Jesús estaba acá. Y quien bautizaba. Entonces, hay muchos conflictos que la gente cree que hay un versículo que le damos fin cuando no tiene fin, a otro no le damos fin cuando ya tiene fin. Entonces ese es el problema de que hay que saber eso. Y por eso la importancia de uno, si usted no sabe algo, no lo comprende, para eso Dios dice, tú estás falta de sabiduría, pídamela a mí, que yo te la voy a dar, yo te voy a revelar lo que tú necesitas. Porque ese mismo caso del Pentecostés, y muchas veces, nosotros hacemos exactamente lo mismo. Andamos en un culto pidiéndole al Señor que baje, al Espíritu Santo que se manifieste, qué sé yo qué. Pero siempre la pregunta surge, ok, ponte que Él haga lo que tú quieras y se manifiesta. ¿Para qué después de eso? Exacto. ¿Qué tú vas a hacer después de esto? Va a salir, como decíamos un día, salimos del culto siendo el mismo, gente con los mismos problemas, con el mismo carácter que no hay, nadie lo doma. Si me pisan, entonces ¿para qué fue la llenura? Según que uno exigió en un punto determinado. Y es lo más importante, para cerrar lo que más importante es que yo digo, está bien, vamos a poner que yo necesito el Espíritu Santo para yo hablar en lengua, para ser bautizado. Está bien. Hablé en lengua y lo recibí. A la semana yo vuelvo a hablar en lengua. ¿Qué pasó? Es si volví a ser bautizado. Y cada vez que hablo en lengua estoy siendo bautizado con el Espíritu Santo. Entonces, yo no entiendo. Hay cosas que no, que ya hay que tumbar eso. Hay que tumbar eso. Pero la gente no va a entender eso tan fácil. Hay que estudiar. Dice el 14, garantiza nuestra herencia hasta que llegue la redención final del pueblo adquirido por Dios para alabanza de su gloria. Exacto. Eso es lo que Dios hizo. Mira, te voy a dar voy a apartar a esa gente con esto, lo que te voy a dar, el Espíritu Santo. Es decir, ¿estás seguro? Esa gente son mías. Cuando vean, tienen este sello. El mundo, el diablo va a entender que esa gente me pertenece ya. Esa es la garantía que tenemos nosotros, que lo tenemos a él. Entonces, el que no tiene el Espíritu Santo no es evangélico. No es evangélico. No es cristiano. No es cristiano. No está apartado o garantizado, porque eso es como cuando uno va a coger un electrodoméstico y uno tiene que buscar un garante. Exacto. Eso es alguien que garantice que tú vas a pagar. Y si tú no pagas, entonces él va a pagar. Él va a pagar, sí. Entonces, hay que estar. Mira, estos términos son un problema para nosotros. Dice el 15, acción de gracia e intersección por eso yo, por mi parte, desde que me enteré de la fe que tienen en el Señor Jesús y el amor que demuestran por todos los santos. El 14. Dice el 15. Por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor con todos los santos, no ceso de dar gracia por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. Exacto. Pablo está agradecido de esa gente, es decir, viendo cómo esa gente se amaban. Pablo está elogiando a los santos, es decir, los santos están viviendo una vida y es lo que Pablo lo viene encaminando a todo este trayecto. Ustedes están manifestando eso, ese amor con los santos, ese amor que usted tiene el uno para los otros. Yo doy gracias a Dios por eso. Pablo elogia eso de los efesios. Y aquí me gusta hacer como eso no era de los efesios solo. No. Eso ellos lo hacían por la misma cosa que dijimos arriba. Exacto. Ellos lo hacían porque había un Espíritu Santo en ellos. Exacto. Y una cosa que me preocupa
es que hoy en día la iglesia, los creyentes, estamos más enfocados en los dones del Espíritu que realmente en el fruto que tiene que producir el Espíritu en nosotros. Y todo esto, ese amor entre ellos, esa fe entre ellos, es producto del Espíritu Santo, de los frutos, no de los dones. No, porque se supone que lo que ellos están haciendo aquí, lo que Pablo dice, que ese amor, eso es natural, porque todo lo que venimos hablando de arriba, se supone que eso es lo que va a manifestar aquí eso. Si tú estás en Cristo, si Él te llamó, si se compró, se supone que lo mínimo que tú puedes hacer es manifestar esto que ya todo que tú tienes, que no es nada tuyo. Es algo que Él te ha adoptado de todos estos atributos y ahora tú lo que lo pones manifiesto los unos a los otros. Que no hay, por eso creo que Juan dice que nosotros debemos de amar, no con nuestro amor, sino que ya con el amor que Él nos amó a nosotros. Así que todo esto son fruto de lo que ya somos en Cristo. Que entonces ahí viene el problema. Si nosotros no manifestamos esto, lo que somos en Cristo, hay un problema grande. Hay un problema grande. Porque por naturaleza yo no debo de forzar para yo manifestar mi amor y mi fe con las demás personas. Yo no debo de esforzarme en eso. Debe ser natural. Ojito, como dice una gente que conozco, con ese tipo de cosas, porque a veces estamos tan enfocados en que yo debo de predicar, yo debo de enseñar, yo debo de esto, aquello, pero ¿y nuestros frutos? Exacto. Dice el mismo Señor, señores, es por su fruto que ustedes se van a dar cuenta quién es quién y quién no es quién. Exacto. Dice el 17, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. En el conocimiento de Él. Porque el conocimiento te lo puede adquirir en cualquier biblioteca, cualquier cosa, pero el de Él, eso es otra cosa. Porque el de Él viene solamente por revelación de Él mismo. Es decir, yo adquirí conocer Biblia, eso lo puedo aprender, pero no el conocimiento de Él. Por eso aquí dice que Él debe ser revelado, el 17, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Eso dice claro, Él tiene que darnos eso. Tiene que darnos eso. Para entender a Dios, Él tiene que darnos ese espíritu. Porque no es algo que yo lo puedo entender por la psique mía. No se puede. Yo puedo aprender la Biblia por mi mente, por mi psique, pero la revelación de Dios tiene que dármela a Él. Y eso es muy peligroso porque puedo estar creyendo que tengo alguna revelación fuerte de Dios y es solamente una interpretación personalmente de la Biblia, que no tiene que... De hecho, se va a ver en el tiempo. Como yo trate a las demás personas, se va a ver si yo estoy de verdaderamente una revelación de Dios o estoy entendiendo lo que la Biblia dice mentalmente conmigo. Eso es peligroso. Alumbrando los ojos de vuestro entendimiento. Y ahora viene, primero Él lo reveló y Él nos dio sabiduría a nuestro espíritu. Entonces dice, eso va a alumbrar los ojos de nuestro entendimiento para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os llama y cuál las riquezas de la gloria de la herencia de los santos. Sigue diciendo, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza. Todo sigue siendo, Él nos reveló, por ende, después cuando Él nos revela, nosotros podemos entender. Claro. Por nunca eso es revés, nunca tan difícil que el mundo entienda cómo es que un cristiano tiene que amar a su enemigo. Exacto. El mundo no lo va a entender. No hay forma, eso no hay forma. Y el cristiano que no ama a su enemigo, entonces tenemos que revisarlo. Sí, claro. Porque a la hora de que yo no pueda, no, qué difícil, siempre ponemos lo mismo. Y lo que me encanta es que hay un verso que dice, el mismo Señor, mi yugo es fácil y mi carga es ligera. Pero nosotros andamos diciendo por el otro lado, tú no sabes lo que es ser cristiano. Eso es difícil. Eso es difícil. Tú lo dices porque tú no sabes lo que de verdad. ¿A quién creemos? Lo que sentimos, lo que revela su palabra. Exactamente. Pero la mayoría de veces, el que dice eso no ha vivido nada. Lo que pasa es que está oyendo que la gente dice eso. Pero yo no he tenido ninguna experiencia difícil. Pero ellos oyen que la gente dice eso, el evangelio es difícil. Tú le preguntas a una, ¿y
¿Qué ha sido tan difícil para ti? ¿Qué ha pasado? No, nada, pero yo he oído mucha gente que ha sido, porque ellos no saben. Si nos gusta repetir muchas cosas que no hemos ni experimentado, pero es tan común. Como hay cosas que se convierten como en cosas bíblicas ya. Y hablaba de eso un otro día. Por ejemplo, Dios no mora en templo sucio. La gente cree que es un versículo bíblico y lo discuten. Pero es que se ha oído tanto eso, que tú crees que es un versículo bíblico. Entonces tú crees que el evangelio es tan difícil que tú crees que es un versículo bíblico. Pero es que ellos han oído tanto eso. Pero no han tenido primero ninguna experiencia, no han leído nada de eso. Pero ellos creen que es difícil. Y la Biblia dice, no, eso es fácil, eso es ligero, eso es fácil. Pero no creemos lo que la Biblia dice. Creemos más, y como decíamos en una ocasión, Pedro, que era Pedro, que estaba al lado de Jesús, que caminó con él, sus sentimientos lo llevan a decir, oye, mira, te puede negar quien sea, pero yo no. Y de verdad que Pedro dijo. No, porque eso era su deseo, esa era de verdad su creencia. Sí. Al rato vemos el mismo Pedro mirando al Señor y se mandó porque en fracción de segundo Pedro cambió. Ni Pedro sabía que iba a cambiar. Es necesario nosotros ponerle más asunto a Dios. Y mira que el mismo Dios le dijo a Pedro, oye, mira, ha venido el enemigo, pero yo he rogado al Padre para que tu fe no falle. Eso no significa que tú me vas a negar. Tú lo que no te va a quedar, pues tienes que pasar. Pues. ¿Y por qué tenía que tumbar a Pedro? Porque Pedro se creaba que estaba creyendo muy él. Tenía que dejarlo caer. Y eso es lo que nos pasa a nosotros. Por eso y vuelvo y recuerdo al mismo Pablo cuando decía, mira, ese hermanito que está cogiendo la mujer, tírenselo al diablo y dejen que se lo lleve el enemigo para llegar con él de todo. Para que en el día final, entonces el Señor pueda salvar su alma. Nosotros no podemos entender eso. Eso es difícil para nosotros. Eso es que tiene una revelación directamente de Dios. Además, una revelación directamente de Dios y conocer lo que es el amor de Dios. Porque una gente así no merece salvación desde el punto de vista de nosotros. Pero Pablo, que es un tipo casi parecido a Dios, dice, déjalo tranquilo, que cuando el diablo lo machaque, Dios lo va a salvar después su alma. Salvar su alma en esa condición. Para nosotros es imposible eso. No, desde el día que se fue de la iglesia ya. Para Dios, Pablo dijo, déjalo tranquilo, que él va a llegar. Él va a venir otra vez. Y va a ser salvo también. Entonces, ver a un ser humano así y verlo como que va a ser salvo, eso no cabe en la mente de nosotros. No. O sea, no. Entonces, el problema de nosotros es ver las cosas como hombres. Esto hay que verlo como Dios lo ve. Dios primero vio las cosas de la eternidad, nos cogió de la eternidad, nos salvó de la eternidad, todo nos puso en Cristo, con tal de no fallar. Pues si nos lo pone a nosotros, fallamos. Hace rato. Y Dios, déjame asegurar a esta gente y lo voy a poner en Cristo. De ahí está seguro. Entonces, desde ahí ya todo lo que Él puso en Cristo, eso no va a fallar. La cual, el verso 20, la cual opera en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándolo a su diestra en los lugares celestiales. Sobre todo principado y autoridades y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Exacto. Es que nosotros yo creo que andamos mal perdidos en quién es que estamos confiando, o será que la Biblia se está equivocando. Eso debería de traernos, nosotros deberíamos vivir la vida evangélica de otra manera. Andar con tal seguridad que la gente vea, pero ¿cómo que esta persona vive? Porque creemos esto. Porque aquí está hablando de que este Señor Jesús tiene autoridad y lo puso sobre todas las cosas, en los aires, sobre los demonios, sobre los espíritus, sobre toda la situación, puso a Cristo por encima. Y lo lindo es que nosotros estamos en Él. Entonces, deberían andar con más seguridad, con más tranquilidad, menos afán, menos preocupación, menos de todo. Porque ya estamos en Cristo, Y todo ya está, lo decía ahorita, todo está consumado ya en Él. Y Él lo completa en el 22 y sometió todas las cosas bajo sus pies. Sí. Y le dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todos. Nosotros estamos completos. Y eso es un punto, mira, es que la gente no puede entender que Jesús tuvo solamente dos cuerpos. Cristo, que fue el de Jesús y ahora la iglesia. Y él lo dice claro, que la iglesia es el cuerpo de Cristo. Y eso no es algo como de que
como que no encontraba Pablo que decir, dijo eso. No. Hoy, literal, la iglesia es el cuerpo de Cristo. La plenitud de aquel. Plenitud, ¿me entiendes? De lo llena todo en todo. Estamos completos en él. Todo está lleno. Pero andamos buscando métodos para poder traer al mundo a la iglesia. Exactamente, porque desconocemos eso. Desconocemos. De hecho, yo le pregunté a lo hice jocosamente, le pregunté a una clase, a un grupo. La iglesia es perfecta. Estaban hablando de una clase ahí y le pregunté, ¿la iglesia es perfecta? Me dijo, no, no es perfecta. ¿Cristo puede tener un cuerpo imperfecto? No. Digo, entonces, ¿la iglesia es perfecta o no es perfecta? No, porque no entendemos todavía que la iglesia es el cuerpo de Cristo en la tierra. Entonces, ese es el punto. Cuando yo digo que la iglesia es perfecta, es perfecta. Cuando yo digo que la iglesia no es perfecta, no es perfecta. Porque son ámbitos y son cosas directamente que tienen que verla en diferentes formas. Porque si la iglesia es perfecta, porque es el cuerpo de Cristo. Ahora, en cuanto a la manifestación, no es perfecta, si no se ha hecho perfecta. No se ve esa perfección, pero en cuanto a eternidad, la iglesia es perfecta. Ahora, nosotros vamos caminando en esa perfección, pero porque ya somos. Es decir, vamos creciendo en la perfección. Y pongo, por ejemplo, un niño. Cualquier bebé, el médico lo toma y lo pesa y lo mide y dice es perfecto. Pero todavía no es un hombre, pero es perfecto. Ahora, él va creciendo a una madurez en esa perfección. Entonces la iglesia es eso. La iglesia es perfecta, terminada, pero va creciendo dentro de esa perfección. Que ahí es que dice que estamos completos. Completo. Y lo llena todo, en todo. Ya no hay más para llenar. Ya todo está lleno. No hay un vacío. No, todo está lleno ya. Entonces, ¿qué? La iglesia está llena. Bueno, eso es algo para que nosotros recordemos y no se pierda, si usted no quiere decir algo más, no se pierda la parte 2 o el capítulo 2 del mismo libro de Efesios, y los primeros 8 versículos de ese capítulo 2 son un problema al igual que el capítulo. Es una joya que hay que analizarla. No pierda su tiempo, analice eso. Dios le bendiga.